14. Efesios capítulo 4, verso número 7, y vamos a ver si llegamos hasta el 14. Pablo está formando los fundamentos de la iglesia, que era el misterio revelado a través de él. Ahora hay una buena noticia, y Pablo les ha dicho todas las bendiciones espirituales que tenemos en él, que la salvación ha sido por gracia y no por obras. Pablo les ha dicho que debemos de estar unidos. Pablo les ha manifestado cada uno de los argumentos por los cuales ellos deben de estar unidos. Pablo se dirige tanto a los judíos como a los gentiles para que pudieran formar un solo cuerpo con Cristo a la cabeza. Y este es el misterio revelado. Pero Pablo, formando los fundamentos de la congregación, de la asamblea, de la eclesía, Pablo sigue instruyendo y nos sigue enseñando acerca de esto. Y hemos llegado al verso número 7. Entonces Pablo en el verso número 7 dice, pero, es decir, les he hablado de que debemos de ser uno como el cuerpo. Les he hablado que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y les he hablado que todos ustedes son importantes como parte del cuerpo. Pero ahora Pablo va a cambiar de tema. Pablo estaba hablando de la unión, pero ahora Pablo, después de declararles esa verdad corporativa de la unidad en la iglesia, ahora Pablo le dice, pero ahora voy a introducirles la bendición individual que tiene cada uno. Y entonces dice, pero a cada uno, ahora ya no está hablando de una unión. Ahora Pablo dice, pero a cada uno, ahora es una responsabilidad individual. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pablo revela que la salvación, o sea la gracia, en Efesios 2:8, si regresamos a Efesios 2:8, donde habla de la gracia, Efesios 2:8 dice, porque por gracia, a esto se refiere Pablo, pero a cada uno se le da la gracia. Entonces Pablo dice, en el capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahora volvemos al capítulo 4, verso 7, y ahora ya cuando dice gracia, usted puede comprender a qué se refiere Pablo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, esa salvación, que no es por obra, porque no hay ninguna obra humana que pueda alcanzar el perdón de Dios. El perdón de Dios lo hemos alcanzado por pura gracia. Es decir, no hemos hecho nada nosotros, sino que Cristo en su gran amor nos ha alcanzado, y no por las obras, sino por su amor por nosotros. Es un privilegio haber sido alcanzado, porque muchos no van a ser alcanzados. Pero qué privilegio que el Señor haya tenido piedad de mí, siendo yo un gran pecador. Y el Señor dijo, voy a tener misericordia de él. No, pero yo me he portado bien. No, yo no estoy hablando contigo. Porque no es por obra. No por obras para que nadie se gloríe. Hay iglesias que se glorían de las buenas obras que hacen. Hay iglesias que se glorían de su santidad, pero solo en su mente. No tienen nada que ver con Dios realmente. Entonces Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue la palabra que aparece ahí en tu Biblia es ganada. Mira lo que aparece ahí, pero a cada uno de nosotros fue, dice, ganada. No, ay hermano, yo estoy trabajando, yo ayuno, yo oro hermano, yo me he visto como la Virgen Santísima, yo camino como los santos. No hagas el ridículo. Si tú ves, todo es un regalo de Dios. Tú no te ganas nada porque tú eres un miserable que no puede ganarte el favor de Dios de ninguna manera.
Entonces el verso 7 Pablo dice, pero ahora les voy a hablar ese regalo que Dios, además de como una iglesia corporativa nos dio unas bendiciones, pero ahí individualmente les voy a hablar que también tenemos unas bendiciones. Entonces dicen lo primero, pero a cada uno de nosotros fue dada primero la gracia. Y dice dada, no ganada, dada. Pero hay falsos maestros que le enseñan a las congregaciones, hermano, usted tiene que ganarse el favor de Dios. Usted, hermano, tiene que andar, mire, aquí tenemos un uniforme y vendemos ropa santa. La ropa santa es la manga larga. Ah, pues los diputados son santos. Acaban de sacar una recua de la asamblea que andaban hasta de manga larga y todo. Y eso no los hace santos. Pero algunas iglesias en su ignorancia creen que la ropa los hace santos. La forma en que se visten. O andar la Biblia bajo el brazo, ¿a qué estilo tiene? Aunque no la lean ni la entiendan. Pero Pablo está diciendo aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada. Es decir, tú no te has ganado nada. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ahora, ¿qué me ha dado? La gracia, es decir, la salvación. Algunos dicen, hermano, yo entiendo que Dios me ha dado la salvación, pero ahora, hermano, debo de estar en santidad para no perderla. ¡Wow! ¡Qué ridículo! Si no te la pudiste ganar por obra, ¿cómo la vas a mantener ahora por obra? Si no te la pudiste ganar, te fue dada. Y ahí mismo, donde él se refiere de la gracia, dice, somos hechura suya para que andemos en ¿qué? En buenas obras, las cuales él preparó de mano. Es decir, que yo no me puedo galardonar de mis buenas obras, porque las buenas obras que yo miserable, que yo pecador pueda hacer, son las que Dios preparó de antemano que yo hiciera. Es decir, la gloria es ¿para quién? Para Dios. La honra y la gloria es para Dios del buen comportamiento de la iglesia como corporación individual. Hermano, pero yo al hermano Chepe no le miro ninguna buena obra. Él igual el diablo. Porque después de haber alcanzado salvación, dice él, ahora yo podré llevar fruto del Espíritu Santo porque soy parte de la familia de Dios. Pero yo lo hago amarga, llevo. Bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. Pero él dice aquí en el verso 7 Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida. Es decir, a cada uno de nosotros nos han dado un don. Y para poder ejecutar ese don, de acuerdo a la dificultad de ese don, es la medida de la gracia que Dios me ha dado para poderlo hacer. ¿Ya descubriste tu don? ¿Ya lo pusiste a la obra para la edificación de la iglesia? Porque tú y cada uno de nosotros, yo no sé si eres uña, si eres dedo, si eres ojo, si eres lengua, si eres oído, si eres pie, yo no lo sé, pero Pablo pone la analogía y dice la metáfora, y está diciendo Pablo en esta metáfora, somos como el cuerpo con diferentes miembros, pero somos solo uno y a la cabeza está Cristo. Entonces yo puedo ser el dedo meñique, cualquier cosa, pero soy parte del cuerpo y soy importante. Entonces al dedo meñique le dio la fuerza que necesita el dedo meñique para funcionar. Al brazo le dio la fuerza y entonces eso explica donde dice aquí la gracia conforme a la medida del don. Es decir, conforme al don que te dio, así es la gracia que te ha dado para que lo puedas hacer. Y ya va a explicar él los dones, pero por ahora dice él, o sea, tenés un don, pero además del don, el Mesías te ha dado la gracia, la capacidad para poderlo ejecutar de acuerdo a la medida de la dificultad de ese don. Pero hay algunos que no conocen ni qué don tienen, hermano, y yo qué don tengo. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo voy a descubrir el don que yo tengo? Es un problema. En la edificación de la iglesia, en el fundamento que están poniendo los apóstoles, que en este caso Pablo, en ese fundamento que Pablo nos está arraigando y cimentando, nos dice, quiero que entiendan que ahora, ya les hablé de la unidad corporativa, pero ahora les voy a hablar de la tarea, del oficio
del don que Dios le ha dado a cada uno de forma individual, y a cada uno le va a dar la capacidad, la fuerza, la medida de la gracia para que lo pueda hacer. Es que yo no puedo, hermano. Si tú no puedes, pero el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros nos capacita para poderlo hacer. Amén. Verso 8. Por lo cual dice, y aquí hace una cita, si tú ves en tu Biblia, ese verso número 8, es una cita del Salmo 68, 8. Esa cita que hace ahí Pablo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oh, vamos a digerir esto que Pablo ha dicho. ¿Qué es esta enseñanza, Pablo? ¿Qué era lo que Pablo le quería decir a estos? Le está usando un salmo de David, un salmo de victoria, un salmo de una victoria que David había tenido, pero que está proféticamente hablando de la victoria que Jesús iba a tener desde el monte Sinaí al monte Sión, o sea, al monte Calvario. Pero ¿cómo puedo entender esto en el contexto? Vamos a ver si puedo transmitirlo. Los que ven películas medievales, en la época de los reyes, entonces cada vez que un pueblo hacía guerra a otro pueblo y lo lograba vencer, el pueblo que lo vencía despojaba de todas las riquezas al pueblo vencido: oro, plata, mujeres, lo que ellos querían. O sea que el botín lo tomaban, todas las riquezas de lo que ellos habían, del pueblo que había vencido, lo tomaban. Como Israel tomó la tierra de los pueblos que venció. Ese es el botín. Como Abraham dio los diezmos del botín de cuando fue a rescatar a Lot. Entonces, era una costumbre que del pueblo derrotado se le quitaba todo el oro, la plata, el dinero, lo que tú quieras. Entonces David trata de hacer aquí esa ilustración y le dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo, es decir, habiendo tenido la victoria en el monte Calvario mediante la crucifixión y resurrección, ahora él sube victorioso con todo el botín de lo que él ganó habiendo vencido a la muerte y a Satanás en la cruz. Amén. Él venció a la muerte y nos liberó. Ahora él es un ganador, y como ganador ahora puede despojar a los derrotados. ¿Y quiénes son los derrotados? La cautividad, pues los cautivos, llevó cautivo a un grupo, dice. ¿Y este grupo qué es? ¿Qué puede ser? Bueno, algunos dicen que son los dones, el despojo de la victoria, donde van todos los dones que él va a dar a los hombres. Otros también dicen que parte del botín es la derrota de los demonios en la cruz. La cosa es que él es el victorioso, y la cosa es que él hoy puede repartir despojo o puede repartir el botín. Y por eso dice, por lo cual dice, subió a lo alto, es decir, después de la resurrección, después de 40 días y 40 noches, él sube a la presencia y a la diestra de Dios Padre. Amén. Y ahora, como un victorioso, pasó de la humillación a la exaltación. La humillación de haber muerto en la cruz de la peor manera que se podía morir, es decir, de la muerte más humillante. Solo, abandonado, desnudo, maltratado, golpeado, traicionado, es decir, fue humillado a lo sumo. Entonces, de la humillación, ahora él se levanta en la resurrección con la exaltación y sube a la diestra de Dios Padre victorioso. Amén. Habiendo cumplido y habiendo vencido a la muerte, y las puertas del Hades ya no prevalecerán contra la iglesia, porque él venció a la muerte y nos da la victoria mediante su sacrificio.
Gloria a Dios. ¿Dónde estaba yo cuando Él hizo todo eso? No, yo le voy a dar un plato de comida al pobre y mire qué gran obra estoy haciendo. Dios me ha de perdonar. ¡Wow! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Si al Hijo del Todopoderoso, desde que se hizo hombre, se humilló, porque Dios y padeció todo el calvario que padeció, y alguien lo quiere ofender diciendo que porque regala un trapo usado en diciembre a alguien ya le va a ganar la salvación, que porque regaló las puertas de la iglesia va a ganar la salvación. ¡Qué ridículo! Cuando mi Señor sufrió una corona de espinas, desgarraron sus ropas, lo abandonaron, lo traicionaron, lo humillaron, lo golpearon, lo abofetaron y no abrió su boca. ¿Cómo pretende ser tan ridículo de comparar darle comida a alguien o un par de zapatos y decirte que esa obra se va a comparar a la obra que Cristo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados? Esa es una gran ignorancia. Y llevó cautivo a la cautividad, derrotó a los demonios, derrotó a la muerte, y ahora Él como victorioso puede repartir el botín. Y dice, y dio dones ¿a quién? A los hombres. Y ahí entramos nosotros. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Porque no te ha dejado sin don. Él te ha regalado un don porque eres parte del cuerpo. ¿Tienes alguna parte del cuerpo inútil? ¿Alguien tiene una parte del cuerpo inútil? Así que en la iglesia no hay ningún miembro inútil. Todos son importantes. Que no han descubierto su función, imagínense los ojos que no supieran que sirven para ver y los mantuvieran cerrados todo el tiempo y teniendo la capacidad de ver. Así hay hermanos en la iglesia sentados 10 años y no hacen nada. No saben cuál es el don que tienen. No pichan, ni cachan, ni prestan la pelota con él. Ya me imagino yo que tengo un dedo y por un año no usarlo. O que tengo un pie y por un año no usarlo. ¿Recuerdas cuando los niños empiezan a caminar? Que tienen que aprender a usar los pies. Tienen que aprender a usarlos y hacen sus pininos ahí y van allí. Ahora, los hermanos de la congregación tienen que hacer sus pininos de saber cuál es su don y empezarlo a usar para edificación de los demás. No es para edificación propia. Entonces Él dio dones a los hombres. Verso 9. Y esto que subió, y hace una pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo les dice, y esto que subió, Él subió después de la resurrección, 40 días y 40 noches, Él ascendió. Y unos ángeles le dijeron, a este que están viendo subir al cielo, así como lo están viendo, así va a regresar. Él subió a la diestra de Dios Padre. Entonces dice, y este que subió, pero pregunta, fue el que descendió a humillarse como hombre. Siendo Dios, se convirtió en un miserable hombre. El hombre es un gusano, es una creación de Dios. Y Dios tanto amor tuvo por el hombre que despojó de su trono y no escatimó su posición y se vino a ser hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que el mismo hombre al que iba a rescatar lo golpeó, lo abofeteó, lo humilló, lo ridiculizó e hicieron todo lo que quisieron con él. Y por eso dice aquí que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, pero habiéndolo humillado como hombre, cuando muere baja aún al Seol, en donde se encuentra pues el seno de Abraham y el lugar de transición donde están los muertos antes de la resurrección. Y pues le estoy dando las dos opciones. La cuestión es que él fue humillado, primero de ser Dios y convertirse en hombre, y siendo hombre bajar, pues la otra interpretación es bajar a este lugar, al Seol, al seno de Abraham, que muchos les cuesta entender porque creen
que los muertos, bueno, y toman unos versos y los tergiversan como lo hacen los falsos maestros. Pero si yo voy guiándome por lo que Pablo dice, aquí dice, y bajó a las partes más bajas de la tierra. Y bueno, estudiaremos eso en otra ocasión, pero se refiere a que Él fue rebajado y humillado por nosotros. Verso 10. Él descendió, el que descendió, perdón, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este acto de haberse humillado, de haber descendido y de haber sido después ascendido y exaltado, ahora cumplida la obra de Dios, llena todo en todo. Es decir, que en Cristo estamos completos, no necesito hacer nada más. La obra redentora fue terminada, tetelestai. La obra fue terminada, todo está hecho, tú no tienes nada que hacer. Él hizo todo por ti y lo hizo por amor. Ahora Él lo llena todo, Él es la cabeza. Ahora Él puede repartir dones porque Él tiene la preeminencia, Él tiene la potestad. Y por eso Pablo dice, Él lo llena todo, para llenarlo todo. No es que tengo que hacer tal cosa, no tienes que hacer nada. No ensucies el nombre de Cristo, ni su acto redentor en tu ignorancia. Pide perdón mejor. Pablo le está formando los fundamentos en la iglesia, la eclesía, la asamblea, y quiere que entiendan, tanto los judíos en sus rituales, que creían que con lo que hacían eran mejores que los gentiles, y ahora Pablo dice, los gentiles y ustedes son iguales, y Cristo los ha formado en un solo cuerpo, con diferentes funciones, pero son lo mismo, y este acto redentor los une a ustedes, y no importa lo que ustedes hacían, y no importa lo que estos hacían, y tenemos los dos extremos. Unos se creían santísimos, y en su se vestían de blanco, oraban y gritaban en las esquinas, y teníamos los otros miserables haciendo Sodoma y Gomorra. Pero no tomándoles en cuenta esto, ni tomándoles en cuenta esto, en el sacrificio de Cristo, Él los rescata a los dos pueblos. Amén. En uno estabas tú y en otro está el pueblo de Israel. Y no importaba lo que hacían, no importó todos los ritos de esto, no importó esto. El misterio revelado, le dice y Pablo, ahora ustedes forman un solo pueblo y han sido salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, aleluya. Si hubiera sido por obra, solo que fuéramos hipócritas, todos somos pecadores, aún habiendo sido redimidos y perdonados, y estando conscientes del pecado, pecamos, con vergüenza lo digo. Bueno, por lo menos yo no sé si hay tantísimos aquí. Pero aún sabiendo hacer lo bueno, algunos no lo hacemos. Pero Dios es tan lindo y tan maravilloso que por eso sabía que yo no podía sostener ni ganarme la salvación, porque en mi hipocresía y mi traición nunca la iba a poder tener. Porque si no pecas de obra, pecas de pensamiento. Si no pecas de pensamiento, pecas con la lengua. ¿Cuántos hablaron hoy de los hermanos esta semana? ¿Cuántos hablaron del vecino? ¿Cuántos hablaron del jefe? ¿Cuántos murmuraron? ¿Cuántos murmuran hasta del aire? Hay que caliente, hay que helado, hay que helada el agua, hay que... todo. Pero Él lo llena todo. Su acto redentor terminó todo. Dice Pablo, verso 11. Y entonces, y Él mismo constituyó. Ahora, ¿quién es Él? Cristo. Y Él mismo constituyó. Es decir, bueno, vamos a ver aquí. Y Él mismo constituyó a unos. Y comenzamos ahí. Él dio dones y hoy vamos a ver los dones o los oficios. Manejamos dos nombres, oficios y dones. En este caso los oficios y hay dones. Dones que son una habilidad sobrenatural y oficios que son que Dios capacita a hombres dotados para hacer una obra. Entonces dice Él, y Él mismo constituyó, o sea, Cristo constituyó. Hermano, ¿quién va a ir al seminario de apóstoles? No hagas ridículo. Hacen escuelas de apóstoles. ¿Y quién dice que constituye aquí los apóstoles? Él no es el hombre. Ahora yo te nombro apóstol, ahora nombrame vos a mí, vaya, ahora vos nombra a otro. Ay, pero no lo hagamos de choto, cobremos $100 por cada uno que quiere ser apóstol y yo le impongo la mano y está bajo mi cobertura. ¡Ridículo! Falsos maestros.
Y vos bajo la cobertura del apóstol, ¿quién está? Vos de Ronnie Chávez, estoy yo. Y Ronnie Chávez pone la mano así, es que yo te la pongo a vos, él me cobró $100, yo te voy a cobrar 120 a vos. Qué ridículo. Pero aquí Pablo, edificando como apóstol legítimo, edificando la iglesia, le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, refiriéndose a los 13 apóstoles, a los 12 apóstoles originales que él había designado. ¿Quién llamó a los apóstoles? Cristo. Y ellos lo vieron resucitado. Y era un requerimiento para ser apóstol. Ya no hay más apóstoles a partir del apóstol en la palabra estricta de la palabra. En la palabra general, apóstoles, que es enviado, puede ser cualquiera. El hermano pastor va a enviar a alguien, es un apóstol. Veo, tú ibas a hacer esto, y es un enviado. La palabra en su sentido general, pero en su sentido estricto de apóstoles no hay más que los 12. Y ninguno de los 12 perpetuaron o siguieron constituyendo apóstoles, estos 12 a otros apóstoles, estos 12 a otros apóstoles. El único que cometió ese abuso fueron los apóstoles, equivocándose, eligiendo a uno que no había elegido el Señor. Lo cual vino a sustituir el apóstol Pablo, que sí es el apóstol elegido por el Señor. Bueno, entonces los apóstoles ya no hay, en el sentido estricto de la palabra. A otros profetas. Estos profetas del Nuevo Testamento no son los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas del Nuevo Testamento eran personas que tenían palabras reveladas por Dios para la iglesia y exclusivamente una iglesia local. Y también enseñaban y corregían. Y de estos profetas tampoco ya no hay. Estos dones están clausurados en el sentido estricto de la palabra. Ahora, si yo quiero ser profeta y tú me dices en forma general, mira, yo profetizo tal cosa como los profetas falsos que hay hoy, y digo profetas falsos porque estos sinvergüenzas profetizan y no se cumplen las profecías, y la iglesia es tan ignorante como ellos y van a responder por eso ante el Señor, y solo se ríen o no sé qué pasa cuando miran que el apóstol o que el profeta profetiza algo y no se cumple, porque si ese se llama profeta, ¿qué había que hacer con el profeta que no se cumplía la profecía que decía? Había que matarlo a pedradas. ¿Han oído ustedes que han matado a algún sinvergüenza de esto? Declaro COVID y profetizo que estás eliminado, trompudo. Y la iglesia, no, el COVID sigue y ese profeta está y lo sigue volviendo. Y la profecía no se cumplió y nadie lo ha matado a pedradas. Profetizo que Venezuela está el Señor y no para. Y no para. Profetizo y van con los grandes miles de dólares a cobrar y van a profetizar a los pueblos que son de Cristo, echan aceite en las esquinas y mentiras y la gente sigue en su Sodoma y Gomorra, pero la iglesia que va a responder por eso, porque irá junto al infierno junto con los falsos maestros, por oír al que no es su pastor. Mis ovejas, yo las conozco, dice el Señor, y oyen mi voz y me siguen. Y hoy el diablo dice lo mismo, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y van detrás de los hijos del diablo, de los falsos maestros. Pero el que quiere escuchar la verdad, la va a escuchar. ¿Alguien puede escuchar la verdad y no creerla? ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Pilato escuchó la verdad y dijo, en este hombre, y hasta la esposa le dijo, mira, ese hombre es bueno y ese hombre yo ni puedo dormir, tú no hagas nada con este hombre. Pero Pilato fue cobarde, no lo enfrentó y Pilato dijo, pero confesó y dijo, no hallo nada malo en este hombre, así es que yo, miren el acto que hizo. ¿Creen que eso lo excluía, hermano? Me lavo las manos y de ahí todos repiten eso, me lavo las manos como Pilato. ¿Habrá Pilato en la iglesia? ¿Habrá Pilato en la iglesia? No me lavo las manos. Pero él sabía la verdad. ¿Eres tú rey? Tú lo has dicho. Él le dijo, Señor, dijo, yo no hallo nada malo en este hombre. Pero sabiendo la verdad, lo condenó. ¿Cuántos saben la verdad y no la siguen? Veamos otro caso. Zaqueo. La mujer que tenía muchos pecados y entró y se arrodilló al Señor y empezó a llorar y enjugó sus pies
y los lavó con sus lágrimas. Encontró la verdad, pero la reacción fue diferente. Siguió la verdad. ¿Y alcanzó perdón? Alcanzó perdón. Zaqueo, sinvergüenza, tacuache como los diputados, malandrín. Pero cuando oyó al Señor y oyó la verdad, dijo, ¿sabes qué? Si he ofendido a alguien y le he robado, le voy a regresar lo que le he robado y algo más. Es la actitud. Pero ahora ten cuidado. Y dice, y profetas ya no hay en el sentido estricto de la palabra. Entonces Él constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Evangelistas como Pablo, que fundan iglesias, que corrigen, que dan instrucciones. Evangelistas no son como los han agarrado los evangelistas hoy. Hoy en día los evangelistas voy a hacer una gran campaña con el evangelista tal, vale tantos miles de dólares, alguien lo contrata, lleva sus músicos, no lleva músicos, bueno, llevan un equipo, lo que quiera, pero el oficio de evangelista aquí no es ese. El oficio de evangelista es aquí como Pablo, como Timoteo. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Esos eran los evangelistas, al oficio que estaba refiriendo aquí Pablo. Recordemos que está edificando la iglesia. Y entonces Pablo le dice, ustedes deben de conocer como congregación, como eclesía, como asamblea, que Él constituyó a unos apóstoles y ustedes conocen, a los profetas y ustedes han conocido, y a otros evangelistas. Pablo quería que identificaran los oficios que Dios había dado a través de los dones, para que edificaran la congregación y no desconocieran ellos. Y estuvieron en su contexto. Así que estos evangelistas fundaban iglesias y nombraban ancianos, obispos o pastores para que mantuvieran esas iglesias y seguían a fundar otras iglesias. A estos le llamaban evangelistas, lo que ahora se puede parecer son los ¿cómo se llama esto? Que las iglesias envían misioneros, como misioneros. Función como misionero. Ese era el concepto de evangelista, no de ir a un estadio y hacer una campaña con poder a un músico. No era de ese sentido. Era en ese sentido. Entonces Pablo le está diciendo a la nueva asamblea, le está diciendo, ustedes deben de identificar los oficios que Dios ha dado por gracia a todos. Acá, en el buen tiempo. A otros pastores y maestros. Algunos interpretan que son dos oficios separados y otros interpretan que es uno solo, pastor, maestro. Todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro es pastor. Todo pastor debe ser maestro, pero ese pastor no sabe enseñar, entonces no es pastor. ¿Quién constituyó a los hombres pastores? ¿Los seminarios? No, los seminarios no hacen pastores. ¿Quién dice aquí que ya está repartiendo estos dones y los constituyó? ¿Quién lo está repartiendo? Cristo. Ahora, ¿deben ir los que Cristo ha escogido a los seminarios? Sí. ¿Deben de estudiar? Sí. Pero no es de estudio que los hacen pastores. El problema es que algunos van a estudiar como estudiar cualquier cosa y dicen como pastores no lo son, porque Dios no los ha llamado. Y la congregación debe de discernir y debe de notar eso. Un pastor debe ser pastor y maestro, o sea, debe ser pastor y saber enseñar. Pastorear significa apacentar, alimentar, y eso no lo tiene. Yo le he dicho a la congregación, yo no podría ser pastor. Dios, aún siendo miserable yo, me dio el don de poder transmitir el conocimiento de los apóstoles o de la palabra a la congregación de forma perceptible y entendible, y ese es un don que Dios dio, no me lo he ganado yo ni nada. Y es mi obligación ejercitarlo para edificación de la iglesia, no para beneficio propio. Pero pastor requiere apacentar, requiere otro requerimiento. Entonces el pastor debe de ser maestro, pero el maestro no siempre es pastor. Y debo de entender que esto Dios nos dio con un propósito, y con esto termino en el verso 12. Vamos a terminar en el verso 12. El tiempo se nos fue. ¿Cuál es el propósito de haber repartido los dones del Señor de forma individual, no corporativa,
Porque Pablo dice, ahora cada uno de ustedes, o sea, de forma individual. Entonces, ¿cuál fue el propósito de haber repartido estos dones de forma individual? Después de haber vencido a la muerte y a los demonios, ¿cuál es el propósito? A fin, aquí dice, este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar, a fin de hacer crecer, a fin de hacer madurar. ¿Cuánto has madurado tú, hermano? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto has crecido? Se viene a la congregación, no, yo desde la casa. No, es que vienes a la congregación porque aquí se ejercitan los dones. Y ejercitamos los dones y nos edificamos unos a otros. Ese fue el propósito, y con ese propósito venimos a la iglesia, no desde la casa. Aquí están los diversos dones repartidos por Cristo y por el Espíritu Santo. Y se deben de ejercitar aquí en la iglesia. ¿Para beneficio de quién? De los demás. A fin de que crezcan. Ya se me terminó el tiempo, pero Pablo dice, aquí no vienen de gusto, aquí vienen no por calmar su conciencia de todos los pecados que cometemos durante la semana, o por los grandes errores, o por lo que nos lamentamos y creemos que con venir a la iglesia vamos a calmar un poco las cosas. No se trata de eso. Venimos a la iglesia no solo por algo místico, venimos a la iglesia para edificarnos, para aprender, para madurar, para fortalecernos. Entonces dice, a fin de perfeccionar o madurar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido perdonados por el sacrificio del Mesías Yeshua, los que hemos creído en Él. Esta santidad es de apartado, no santidad moral. Es santidad de apartado, es decir, yo lo aparto para mí, es parte de la familia. Hoy hicimos la comunión. ¿Quiénes hicimos la comunión? Los que hemos sido apartados, los que hemos creído en el sacrificio de Cristo y hemos alcanzado salvación a través de ese acto redentor. Pero no tiene que ver con la santidad moral. Y algunos pícaros la bebieron, sí. La bebieron no sin antes haber pedido perdón y fuerzas para dejar los pecados que nos asedian. Algunos no han entendido esto. Algunos creen que la van a tomar cuando sean santísimos. Entonces, ni en el infierno la van a tomar porque nunca lo serán. Nunca estaremos en pecado. ¿Hay justo uno? ¿Hay algún justo? No hay justo ni aún uno. No nos confundamos. Pero eso no significa que los cristianos deben de vivir en pecado. No van a vivir en pecado. Tampoco. No es excusa. A los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Proclamar el Evangelio, alcanzar a otros que Dios ha escogido, para la edificación. Si lo que vas a hablar edifica la iglesia, gloria a Dios, amén. Y no cierra la boca. Mira lo que dice el verso. ¿Para la qué? Hermano, bailamos aquí el carnaval en San Miguel. ¿Es para la edificación de la iglesia? No. Hermano, y ponemos un árbol. ¿Es para la edificación de la iglesia? No. Hermanos, puedo enseñar Mateo, gloria a Dios. Hermanos, podemos llevarle comida a los que no tienen, gloria a Dios. El propósito es para edificación de... Si los hermanos se edifican con tu palabra, gloria a Dios, aleluya. Ese es el propósito de los dones que Dios. Si tú lo que estás haciendo va a edificar la iglesia, amén, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo, Él nos dirige. Así es que si lo que hagamos es para edificación, gloria a Dios. Vamos a quedarnos en el verso número 2, oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón si no hemos entendido aún el propósito, o si no hemos ejercitado los dones, o si no lo hemos descubierto.